Hola, en este video vamos a analizar el futuro de la industria retail. Vamos a ver las diferentes medidas y estrategias que deben ser tomadas en cuenta para que la industria genere un impacto en el futuro y pueda seguir prevaleciendo. ¿Realmente ustedes creen que el día que podamos adquirir cualquier producto online o quizás cualquier SKU en las diferentes categorías retail ha muerto? Según el presentador del programa Mad Money, Jim Cramer, él cree que los consumidores solamente quieren estar en casa, pedir todo online y no ir a las tiendas. Una de las cosas que vamos a hacer en este video es explicar el futuro de retail, pero para eso vamos a ir primero al pasado, a ver las diferentes estrategias y los orígenes de retail, desde la creación de los primeros mercados hasta la creación de las tiendas que tenemos hoy en día, de los shopping malls, de las tiendas departamentales. Nosotros creemos que retail tiene futuro. Nosotros creemos que retail va a seguir prevaleciendo. Sin embargo, debe reinventarse y adoptar una estrategia de omnicanalidad, en donde pueda ofrecer las diferentes categorías que tiene a través de diferentes canales de venta. Esa es una de las cosas que vamos a hacer en este video. Al final también vamos a comentar y a dar varias recomendaciones de cuáles medidas deben ser tomadas en cuenta en caso de situaciones como pandemia, la cual es una de las que estamos viviendo en este momento. Acompáñanos en este viaje donde vamos a ver toda la historia de la industria y vamos a examinar todas estas medidas para que retail sí pueda seguir generando un impacto y seguir prevaleciendo. Mi nombre es Carlos Esteves, soy el CEO de LSP Consulting and Technology y bienvenido. Bien, veamos un poco los objetivos que tenemos con este video. Primero, vamos a explicar cómo se ha desarrollado la industria retail. Y antes de poder dar una conclusión acerca del futuro de la industria retail, primero tenemos que explorar cómo se ha originado, tratando de averiguar cuáles fueron los principios de la industria, incluyendo el desarrollo de los primeros mercados y las primeras tiendas. Ese va a ser el primer punto, vamos a ir a la historia. 2. Explorar cuáles fueron las prácticas que llevaron a la industria retail a lo que tenemos hoy en día. Vamos a explorar algunas de estas prácticas y explicar por qué muchas de ellas se han perdido y no se cumplen hoy en día. 3. Explorar el crecimiento del canal e-commerce. Vamos a ver por qué el crecimiento del canal e-commerce. Hoy en día hay muchas empresas que no entienden cómo e-commerce ha crecido tanto y cuál ha sido la razón principal para esto, más allá que la facilidad de compra a través de un medio digital, lo cual no es la razón principal. 4. Vamos a explorar cuáles son las estrategias para que la industria retail siga prevaleciendo en el futuro. Y este es uno de nuestros principales objetivos. 5. Vamos a explorar cómo migrar a una estrategia omnicanal. Como mencionamos al inicio del video, nosotros creemos fundamentalmente que todos los retail, sin importar la rama, tienen que plantearse una estrategia multicanal y de innovación. Los que no lo hagan están destinados a morir. Y cuando hablo de plantearse una estrategia de este tipo, no solamente estoy hablando de una plataforma tecnológica, lo cual es vital y muy importante, ya que si la fidelidad de tu website no es integral, entonces simplemente va a haber problemas. Por ejemplo, he notado que yo compro en algunos websites y te confirma la disponibilidad del producto, pero cuando tú vas a la tienda el producto no está porque se le vendió a otro cliente o se vendió a través de otro canal. Esto es vital. Pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de la estrategia de la empresa, la estructura y los procesos que deben alinearse a esta estrategia multicanal. Por ejemplo, Amazon. Amazon tiene una política de innovación que mensualmente sus colaboradores y muchos departamentos tienen reuniones en donde ellos revisan las diferentes ideas innovadoras que tienen los colaboradores. Esto es una estrategia de innovación. Además, es muy importante, las empresas que no hayan migrado a una estrategia multicanal en estos momentos van a tener problemas en el futuro. Ahí está Amazon, Walmart batallando todavía con Jet.com, incluso desde 2012 viene tratando de migrar a una estrategia multicanal. 6. Vamos a explorar las diferentes ramas de negocio de retail. Muchas veces vemos retail en un modo muy general. Sin embargo, dentro de retail hay diferentes ramas, como por ejemplo fashion, donde tenemos la tienda por departamento y la tienda de marcas exclusivas. Tenemos por ejemplo las tiendas de descuento, tenemos los supermercados, tenemos las ferreterías, las farmacias, electronic appliance. Muchas de estas ramas deben tomar medidas diferentes para afrontar el futuro. ¿Por qué? Porque la naturaleza de sus productos hace que la industria sea completamente diferente. Por ejemplo, la industria de tiendas de electrónicos tiene un reto muy importante, ya que una gran cantidad de sus productos son altamente
candidatos para ser comprados online con mucha más eficiencia y mucha más facilidad. Bien, y finalmente vamos a ver las estrategias ante un evento de pandemia. Aquí vamos a dar algunas estrategias que deben ser tomadas en cuenta en caso de una pandemia por rama de negocio. Obviamente aquí veremos el tema de la industria fashion, la cual ha sido una de las ramas dentro del retail más afectadas en este periodo. Antes de explorar la historia de retail, tenemos que ver cómo se originaron los primeros mercados. Esto es vital para entender y comprender cómo se originaron las primeras tiendas. El ser humano tiene dos etapas muy importantes que impactaron su forma de vida. Primero, cuando el hombre era nómada. En esta etapa el hombre se trasladaba de un lugar a otro y vivía de la recolección de alimentos, de semillas, de frutos secos y la cacería. La segunda etapa es la revolución agrícola, en donde el hombre se asienta y descubre la técnica de la siembra, incluso comienza la domesticación de diferentes animales. La etapa donde el hombre era nómada ocurrió entre el 70.000 y 10.000 a.C., más o menos. El hombre vivía en cuevas y se trasladaba de un lugar a otro. Los grupos o clanes regularmente eran entre 10 y 20 personas. Y aparte de las frutas, las semillas, alimentos y animales que el hombre cazaba, además tenía ciertos utensilios de madera, piedra y hueso que le ayudaban en sus labores. Al inicio de esta etapa, el comercio era muy limitado, prácticamente el mercado no existía. Las primeras muestras de comercio que el hombre realiza se registran desde el periodo neolítico alrededor de 20.000 y 15.000 a.C., o sea, mucho tiempo después. Aquí todavía el hombre era nómada y el modo de supervivencia era la recolección de frutos y la caza de diversos animales. A través de esta recolección se producían diferentes intercambios, frutos por animales, frutos por utensilios y viceversa. Esta era más o menos la forma de comercio en este tiempo, el trueque. Hablemos de la segunda etapa que mencionamos, la revolución agrícola. Este periodo ocurrió en el 10.000 a.C. En el mismo el hombre descubrió la técnica de la siembra y la domesticación de animales. En esta etapa el comercio se disparó exponencialmente y ya veremos por qué. El hombre comienza a descubrir que de ciertas semillas que caen en el suelo crecen las plantas y de ahí nace la agricultura selectiva y los primeros asentamientos. El hombre comenzó la domesticación de animales, por ejemplo, ovejas, cabras, vacas y cerdos. Esto impulsó bastante la ganadería. Otra de las características de esta etapa es que el hombre comenzó a reproducirse de tal manera que aumentó la densidad poblacional. El hombre también comenzó a producir mejores utensilios en base a la cerámica. El hombre utilizaba el trueque como medio de comercio para el intercambio de bienes en esta etapa. Y aquí el comercio era mucho mejor que cuando el hombre era nómada, que prácticamente era nulo. Todo este incremento, tanto en la producción de bienes como la densidad poblacional, hicieron que el mercado se disparara a altos niveles. Algo muy importante es que los grupos comenzaron a verticalizarse en relación a la producción de bienes y unos se caracterizaron por producir ciertos tipos de productos. Ejemplo, si teníamos el grupo A que producía trigo y el grupo B que producía arroz, el grupo A y B podían hacer mercado, ya que podían intercambiar en base a la necesidad de cada uno. Sin embargo, aquí había una limitante, ya que si el grupo B, por ejemplo, producía trigo en vez de arroz, entonces probablemente el grupo A y el grupo B no podían hacer mercado. Para romper esta limitante, entonces faltaba una pieza clave aquí, el dinero, que es lo que vamos a hablar a continuación. A partir de la revolución agrícola se vio la necesidad del dinero, o en general cualquier objeto que representara el valor para poder intercambiar productos o bienes. Es decir, si había un grupo 1 que tenía bienes que necesitaba el grupo 2, pero el grupo 2 no le hacía falta nada de lo que el grupo 1 le podía ofrecer, entonces simplemente no había intercambio. Esa era la limitante del trueque. En pocas palabras, todo se limitaba a encontrar grupos que le faltara lo que un grupo tenía de más. La creación del dinero rompió esta limitante y permitió extender el comercio a otros niveles, ya que un grupo o comunidad podía dedicarse a producir un buen pan, el otro grupo podía dedicarse a producir una buena ropa o simplemente hacer una buena carpintería. Bien, a partir de la revolución agrícola, el ser humano pudo producir más bienes y productos de consumo, incluyendo que comenzó a crecer la densidad poblacional a razón del mismo asentamiento. En el periodo neolítico cerámico, el hombre comenzó también a elaborar utensilios con el fin de guardar los productos que producía para que no se adulteren ni se dañen. En fin,
con una gran cantidad de bienes, productos, alimentos, frutos, carne a través de la ganadería y nuevas maneras de conservar estos bienes producidos, incluyendo la invención del dinero. Entonces, ¿qué falta para que el mercado pueda evolucionar aún más? Obviamente, lugares adecuados para poder mercadear estos bienes y ofrecerlo a todo aquel interesado. En pocas palabras, los malls. Los primeros mercados se inician en el 7000 antes de Cristo, más o menos. En esta época hay evidencia de shops y mercados. Uno de los exponentes mayores lo encontraremos en la Agora griega en el siglo VI a.C. El Agora estaba constituido por un amplio espacio abierto rodeado por diversos edificios públicos. Atento a esta parte, ya que aquí se van a ir definiendo las primeras bases de retail. Bien, poseía funciones muy diversas el Agora griega. Como centro de gobierno, el Agora era el lugar en que los ciudadanos se reunían para discutir sobre las leyes y el futuro político de la ciudad. Como recinto sagrado, el Agora constituía un lugar sagrado en el que se situaban los templos dedicados a los dioses olímpicos. Y como mercado, obviamente era el corazón de la ciudad, el Agora era el lugar principal para el intercambio de objetos entre los ciudadanos atenienses. Ahora, si nos vamos a la antigua Roma, podemos encontrar los foros romanos, prácticamente constituyendo el centro de la ciudad, en donde había shops y las personas se juntaban para hacer mercado, actividades culturales, compartir filosofía y arte y música. Cerca de este mismo tiempo se pueden encontrar también los bazares turcos, en donde también se intercambiaban bienes, se hacía mercado y se socializaba. En el norte de África también se desarrollaron estos bazares en el año 600 a.C. Estos centros de comercio todavía pueden encontrarse en algunas partes centrales de estas ciudades antiguas. Aparte del intercambio de bienes, animales, alimentos, frutos, en estos centros también había una función social muy importante y vital, en donde las personas podían interactuar y compartir y relajarse. También había la función cultural, en donde se compartía arte, artesanía, música, poesía y filosofía. Y atento, porque aquí viene una parte vital de la historia de retail. El mercado de Trajano, que fue un mercado romano construido por el emperador Marco Ulpio Trajano en el año 100 o 112 después de Cristo. El mercado de Trajano, una muestra de genialidad romana en términos estéticos y funcionales, fue el primer shopping mall de la historia. Obviamente se ubicó al lado del Fórum de Trajano, organizado con más de 150 tiendas con varios niveles y terrazas mirando alrededor del Fórum. Las mismas vendían aceite, vino, pescado, mariscos, frutas y verduras y otros alimentos en general. Una de las funciones con la que el foro romano nació fue el intercambio comercial, que luego poco a poco los foros imperiales fueron asumiendo un rol cívico más que de mercado. Sí, los mercados de Trajano son considerados el primer centro comercial cubierto de la historia, originalmente concebido como sede de las actividades administrativas de los foros imperiales, pero obviamente se convirtió en el centro de mercado de Roma en ese tiempo. Los aspectos más destacados de los mercados de Trajano son probablemente los restos de su biblioteca y los suelos de mármol. Sin embargo, es una de las mejores representaciones de la arquitectura de Roma, su cultura y su filosofía. En la imagen podemos ver el mercado y la columna de Trajano, construido por el emperador Marco Ulpio Trajano, considerado uno de los emperadores más grandes de Roma por la expansión del imperio. Vamos a movernos ahora a la Edad Media. Uno de los eventos que impulsó mucho el mercado durante este tiempo fue la colonización. Todos los nuevos productos traídos desde América, el nuevo continente, abrieron nuevas posibilidades y oportunidades por la diversidad de alimentos. Frutas como por ejemplo papas desde Perú, tomate desde México y Centroamérica, maíz, tabaco, cacao desde el Caribe, aumentaron el surtido de los productos comercializados en Europa y permitió que el comercio avanzara bastante durante este tiempo. Los mercados de la época moderna fueron mejores mercados en general, con mejor espacio para el comercio en sí. Aquí podemos encontrar un icono, la Galerie du Bois, en París, Francia, creada en 1770, inspirada en los foros de la antigua Roma. La misma se convirtió no solo en un lugar para hacer comercio, sino en el centro social, artístico y cultural de París. En el mismo podíamos encontrar colecciones de tiendas, galerías, tiendas de libros, restaurantes y café. Era la atracción de los aristócratas, estudiantes, intelectuales, personas de negocio y en general
representaba una válvula de escape al estrés y la locura de la ciudad de París. Esto es una muestra que los principios de retail dictan que estos lugares no tenían solamente el objetivo de comercializar productos, sino un enriquecimiento social y cultural y una experiencia más allá de la adquisición de bienes. Bien, siglo XIX, edad contemporánea. Muchos cambios que impactaron la sociedad en esta época. La aparición de las grandes tiendas por departamento, muy parecido a lo que conocemos hoy en día, se creó en esta época. Una de las primeras tiendas por departamento fue Le Bon Marché, la catedral del comercio. La misma fue creada por Alexander Eiffel, el mismo creador de la Torre Eiffel. La misma tenía una tecnología en hierro, cristales y luz natural. Ocupaba unos 600.000 metros cuadrados. Y para que ustedes tengan una idea, el centro comercial de Santa Fe en México es uno de los 20 más grandes del mundo y tiene 560.000 metros cuadrados. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en esta época? ¿Por qué tan impactante? Vamos a encontrar tiendas emblemáticas, edificios con enormes cristalerías y piedra tallada, que albergaban decenas de miles de objetos que cambiaron las calles de las grandes capitales desde mediados del siglo XIX. La población se asombraba del poder de atracción y la diversidad que iba a encontrar en estas tiendas. Los enormes centros comerciales, como ya mencionamos, en París, Le Bon Marché, en Londres, por ejemplo, Harrods, ya no ofrecían la intimidad de la tienda normal y discreta. Ahora ya proclamaban espectáculos de acróbata, anclando un globo aerostático iluminado en la azotea, algo simplemente espectacular y asombroso. Deseaban atrapar y moldear los sueños de miles de vecinos turistas y algunos de ellos ilustres y hasta legendarios. Aquí vamos a encontrar filósofos, periodistas que daban la bienvenida a estos salones y estos espacios espectaculares de estas grandes tiendas por departamentos, que eran un paraíso no solamente para los hombres, sino también para las damas. Y ya vamos a explicar por qué para las damas. Estas grandes tiendas eran un paraíso para las damas, ya que podían hacer mercado sin tener que estar acompañadas y en un lugar donde podían socializar sin sus esposos, por la seguridad además que brindaban estas tiendas. Pero ¿qué era lo nuevo? Más allá de la oferta, lo nuevo consistía en que las mujeres, cuando iban a estas grandes tiendas, podían quedarse por fin solas o con amigas fuera de sus casas, sin tener que estar en vigilancia por sus padres o sus maridos. Normalmente había cafetería para tomar té y café también. Las instalaciones eran una isla de protección con vigilancia en las puertas y en el interior, que dejaba fuera parte de la violencia de la ciudad, la miseria y los disturbios de las calles como la de Londres y París a mediados del siglo XIX. Bien, vamos a mencionar algunas de las innovaciones que tenemos en esta época. Por ejemplo, la revolución de las telecomunicaciones permitió a muchos iniciar ventas a domicilios por catálogo, lo cual podemos bautizarlo como las primeras experiencias multicanal. Una de las características de este periodo es que estas grandes tiendas también permitieron que la clase media pudiera acceder a la moda sin tener que viajar, lo cual representó algo muy atractivo para la época. En esta época también se introdujeron las siguientes innovaciones: agresiva campaña publicitaria con la imposición de precios fijos, se terminó el regatear y pedir rebaja. Se introdujeron nuevas maneras de las promociones, se permitió la devolución del dinero y bienes defectuosos. También podemos encontrar los primeros ascensores con su acomodador. Otra de las innovaciones que podemos encontrar en esta época es la venta por catálogo. La venta por catálogo tiene una antigüedad de casi un siglo y medio y fue inventada en 1872 por Aaron Montgomery, un comerciante que se dedicaba a viajar a los Estados Unidos para abastecer los productos de los principales comercios en ese momento. Otra de las cosas que pasó en este tiempo fue la creación de Sears, que comenzó por venta de catálogo, no como un retail normal. Mucha gente piensa que comenzó como un retail normal, una tienda por departamento. En general, las grandes tiendas del siglo XIX fueron un paraíso para las damas. La clase media a inicios del siglo no solo necesitaba un lugar para trabajar, también necesitaba un lugar para relajarse después de las largas jornadas
inagotables de trabajo. Las grandes tiendas del siglo XIX inicialmente fueron altamente criticadas por el impacto que generaron, pero en general fueron centros prodigiosos en donde las personas podían entretenerse, socializar y en general olvidarse un poco de la vida estresante del siglo XIX. Ya lo describe Ray Oldenburg en su libro El Gran Buen Lugar, que para llevar una vida saludable los ciudadanos tienen que vivir en un equilibrio con 3 lugares: el hogar, el trabajo y estos lugares para relajarse y socializar. Los grandes almacenes del siglo XIX, estas grandes tiendas, representaron eso, lo que fue la taberna americana para los estadounidenses, el café francés durante la Revolución Francesa o la cafetería en Londres durante la Ilustración, o quizás lo que fue la agora para los griegos. En general, esto fue una época de profundos cambios. Recordemos que es post-Revolución Francesa y también aquí tenemos Revolución Industrial con altas jornadas de trabajo. Pero sin lugar a dudas, estas grandes tiendas representaron una válvula de escape para la sociedad y los trabajadores de esta época. Bien, ahora vamos al siglo XX y vamos a hablar de los centros comerciales o shopping malls modernos. En esta etapa se terminó de dar forma a lo que tenemos hoy en día. Y los shopping malls que se crearon en estos años son lo que veremos en nuestra actualidad. Todo lo bueno y lo malo que tenemos surgió en esta etapa. Toda la confusión y la caída en picada de algunos sectores y categorías en retail fueron por las malas prácticas que surgieron en esta etapa. Así que muy atento con esta parte del video. Ok, pero antes que todo tenemos que hablar del creador de los shopping malls modernos o cerrados, Victor Gruen. Victor Gruen fue un arquitecto nacido en Austria, más conocido como un pionero en el diseño de centros comerciales en los Estados Unidos. También es conocido por sus propuestas de rehabilitación urbana. Él era prácticamente un urbanista. Ahora es muy interesante su historia. Gruen llegó a Estados Unidos en 1938. Al poco tiempo empezó a trabajar haciendo locales comerciales para algunos de los sitios más emblemáticos de Nueva York, desde la Quinta Avenida hasta Madison Avenue. Tras mudarse a Los Ángeles, fundió el estudio Victor Gruen Associates en 1951, al frente del cual construiría más de 50 shopping malls alrededor de todo Estados Unidos. Originalmente, su propuesta ofrecía la posibilidad de desarrollar múltiples actividades, además de la comercial, desde la escolar, la deportiva, la cultural y artística dentro del shopping mall. Gruen odiaba los autos, decía que representaban un peligro tan grande como las cloacas al aire libre, eso dijo una vez. Con lo cual planteó que los estacionamientos se ubicaran lejos del edificio, alentando a que la gente caminara hasta los sitios, o sea, hasta la tienda, hasta el shopping mall. Su idea fue bien recibida por los desarrolladores de la época y en 1953 abrió Southdale Center en Minnesota, el primer shopping mall cerrado con control climático del mundo. El emprendimiento fue un éxito comercial, pero las partes más importantes para Gruen, tales como el centro médico, las escuelas y el espacio residencial, nunca se construyeron. La tendencia era eliminar costos y maximizar ganancias, y esto comenzó a ser la forma dominante, por lo cual Gruen siguió proponiendo alternativas que atenuaran el impacto de estos proyectos sobre la vida urbana y no hubo manera de lograrlo para él. Eventualmente abandonó su trabajo en el rubro y en 1968 se regresó a Viena, donde trabajó en un proyecto que buscaba mejorar esta parte. Bien, ahora vamos a ver cuál era la idea de Victor Gruen y su obra. Y atento a esta parte, porque a partir de aquí se generó lo bueno que tenemos hoy en día y lo malo también. En el año 1952, Victor Gruen expuso esta idea a una importante revista en los Estados Unidos. Para que ustedes tengan un contexto, la mayoría de estadounidenses todavía iba a los centros de las ciudades a hacer sus compras. Entonces el plan de Gruen, que odiaba los suburbios, porque por eso pensaba que su idea podía revitalizar las ciudades, quería llevar la densidad urbana a los suburbios, a las afueras,
y se imaginó los centros comerciales como la mejor oportunidad de expansión para hacerlo. Gruen veía los suburbios como lugares sin alma, en busca de vida. Gruen era muy crítico de los suburbios desde que llegó a Estados Unidos. Y por supuesto, entre el medio que ofrecía era el centro comercial. Esa era su idea. El padre de los malls quería crear mejores versiones de las ciudades estadounidenses, pero en los suburbios. Él quería que estos lugares funcionaran como centros cívicos, con áreas comerciales, con guarderías, con bibliotecas, con oficina de correo, con centro comunitario y con arte público. Quería que el centro comercial fuera para los suburbios lo que la plaza pública era para las ciudades europeas, lo que era el Fórum para Roma. De hecho, ese primer centro comercial que hacen en Minnesota, en Southdale, se suponía que era la pieza central de un plan maestro de más de 200 hectáreas que incluían un montón de casas, departamentos, edificios, oficinas, un centro médico y escuela. Lamentablemente, esas áreas nunca se hicieron y el plan de Gruen no se pudo concretar. Ahora, fuera de que muchas áreas que estaban en el diseño de Gruen no se construyeron, él hizo un trabajo excepcional para atraer a los clientes y mantenerlos felices en el momento que hacían las compras. El día que Southdale abrió, 75,000 compradores llegaron felices hasta el lugar. Ahora vamos a ver algunas de las innovaciones que Gruen introdujo en estos centros comerciales. El efecto y transferencia Gruen. Vamos a hablar de eso. El efecto Gruen es cuando la tienda es capaz de llevarte a que compres más de lo que inicialmente programaste. ¿Qué es esto de la transferencia Gruen? La transferencia Gruen se refiere más o menos al momento que entras a un centro comercial y se te olvida que ibas a comprar. Te pierdes y empiezas a caminar más despacio y de repente te dan ganas de comprar un montón de cosas. Y lo que ibas a comprar originalmente, que era un adaptador para tu televisión, dices, bueno, si te acuerdas lo compro otro día. Eres esa capacidad para atraer al cliente. Esta parte era cautivante, desarmaba tu parte racional. Estabas expuesto a los ataques de la ambientación coercitiva, la arquitectura, los colores, la música, los olores, la temperatura, todo prácticamente en ataque para motivarte a que tú compres. El hecho de encerrar diferentes tiendas en un solo recinto no era para mantener una temperatura agradable al cliente, sino para que las tiendas pudieran tener sus puertas abiertas sin ningún peligro. La puerta cerrada es un obstáculo que a veces bloquea a las personas que están indecisas de comprar. Una de las ideas de Gruen era diseñar algo como los parques temáticos, en donde el sonido, la luz y los colores nos aíslan de la realidad exterior, en un decorado construido para que nos montemos en nuestra imaginación, en nuestra película. Una vez dentro, la idea era que te perdieras, que todo estaba diseñado para que salir de la tienda sea difícil. La idea es que te pierdas como si estuvieras caminando en París y te encontraras con una buena música en la calle. No estás en tu pueblo, no estás en tu barrio, estás prácticamente en tu película, en tu sueño. Esa era la idea de Victor Gruen. Bien, muchas de estas ideas, como comenté anteriormente, no se siguieron. En repetidas ocasiones, los planes no salieron como Victor Gruen se lo había imaginado, y más tarde en su vida se lamentó amargamente de que los estadounidenses habían rebajado sus ideas, habían malinterpretado y ejecutado sus ideas. Y aquí todo se salió de control. Aquí fue que todo se salió de control. Se comenzaron a hacer malls solo tomando en cuenta la parte comercial de retail, sin tomar en cuenta la parte cultural y social de las ideas de Victor Gruen. Esto durante un tiempo funcionó, ya que la cadena de suministro obviamente no estaba lo suficientemente desarrollada para evitar que las personas fueran a estos malls a surtirse. Sin embargo, el momento que se llenó ese error por otro canal, donde la gente puede ordenar desde su casa con una plataforma digital como ahora, entonces eso fue el golpe fulminante. Ahora, después de toda la mala adopción de las ideas de Victor Gruen, ¿en qué se convirtió en mall? Bueno, tenemos primero que definir qué es el mall.
El mall es una edificación no urbanística, ocasionalmente imitada, pero rara vez replicada en Europa. En su diseño más básico, un mall es un centro comercial situado en las afueras, en los suburbios. Y en su mayoría son grandes estructuras de cemento sin ventanas, con hectáreas de asfalto. Son construcciones brutalistas, opacas, frías e imponentes. Son netamente americanos. Los shopping malls tradicionales son agresivamente antiurbanos por su propio diseño. No están construidos para interactuar con el exterior. Acceder en cualquier cosa que no sea un vehículo privado prácticamente es un horror. Y pasear fuera del mall es básicamente imposible. Uno va al mall, entra en él y simplemente no sale. El centro comercial es un destino cerrado, sin nada alrededor que sea fácil accesible a pie. Los centros comerciales están viendo sus ventas caer debido a la competencia de las ventas por internet, ya sea Amazon. Algo que las generaciones más jóvenes simplemente adoran. La vieja obsesión por los suburbios y ahora los profesionales jóvenes prefieren vivir en entornos más urbanos y amigables para el peatón. El mall en esta historia es un dinosaurio y las bancarrotas constantes de cadenas como Sears y JCPenney son una señal clara que van en camino de la extensión. Ahora, ¿qué hacer con estas estructuras gigantescas? En algunas ciudades se ha empezado a reconvertir estas estructuras gigantescas, justamente en centros comunitarios, muchas veces abiertos y al aire libre. Uno de los casos más emblemáticos es el de Columbus Commons, en el estado de Ohio. Un gran espacio público que se creó donde solía estar el Shopping Mall Columbus City Center, que cuenta con espacios verdes, sala de lectura, cafés, y en general muchos espacios donde las personas pueden interactuar. Ahora, a todo esto, ¿murió el mall? La historia es un poco más complicada. Para empezar, no todos los malls son iguales. La industria clasifica los centros comerciales en 4 categorías: A, B, C y D. Aquí tiene que ver mucho con la calidad de las instalaciones y tiendas. Pero el factor más importante para definir un centro comercial es el volumen de venta por superficie comercial. Por ejemplo, un mall A te va a generar en ventas $8,500, $9,000 al mes por metro cuadrado. Uno B se mueve entre los $3,700, $4,000 y uno D entre los $2,500 y $3,000. Un centro comercial A es la clase de sitio que tiene tiendas como Louis Vuitton, Rolex, Cartier o un Laurent Taylor. Un mall tipo D tiene sitios como tiendas de todo $1, tiendas populares o quizá una tienda Sears al borde de la quiebra que lo único que tiene son tallas XL en remate. Los malls simplemente no mueren repentinamente, sino que van progresivamente perdiendo categorías. La tienda de Gap es sustituida por una Old Navy que vende ropa más barata, o un Macy pasa a ser un TJ Maxx o un Ross, y así sucesivamente. Si miran las cifras de los cierres de los malls con cierto detalle, es de B para abajo que tenemos el problema. Ahí es que está el problema. Los malls tipo C y D no pueden cobrar alquiler demasiado alto, ya que las tiendas venden poco. Dado que sus costes fijos son comparables con los de un centro comercial de categoría, pero sus ingresos son menores, son menos rentables y tienen una tasa de mortalidad más elevada. Y obviamente han perdido la fidelidad de los clientes porque no tienen las estrategias para generar ese customer experience que te genera un A&B. En la mitad de la escala están los centros comerciales de clase media o los B, que gozan de una buena salud. En este caso lo que vemos a menudo es una redefinición del mall en general, con menos tiendas, más restaurantes, más lugares de ocio o un uso mixto, por ejemplo como locales como gimnasio, oficinas y en general reconversiones y reinvenciones para hacerlo más acogedores a las personas y a los peatones. Finalmente, en los próximos años es muy posible que la idea tradicional del shopping mall, la vieja imagen de un edificio gigante con suelo de falso mármol, adolescentes aburridos y familias de clase media pasando la tarde, sea menos habitual.
Y esto sucederá, sin embargo, no porque los viejos centros comerciales desaparezcan, sino porque ya no conectan con el exterior. El futuro de los shopping malls es volver a las ideas tradicionales de Victor Gruen. Quizás ahí el shopping mall, principalmente CID, tenga cierta esperanza para prevalecer en el futuro. Bien, finalmente hemos explorado de manera resumida la historia de retail hasta el día de hoy. Primero comenzamos hablando de los mercados en la prehistoria, en donde se hacía intercambio mediante el trueque. Luego vimos cómo se originaron los primeros mercados durante la revolución agrícola, cuando el hombre se asentó, haciendo bastante enfoque en el aumento de la producción de bienes y productos, lo cual hizo obviamente que el mercado aumentara. Luego explicamos la importancia que le dio el dinero al mercado, permitiendo que muchos grupos que producían cosas parecidas o quizás los mismos productos pudieran hacer mercado, una limitante con el trueque. Luego vimos un poco de los mercados en la agora griega, incluyendo su función cultural, filosófica y social. También vimos toda la historia de los mercados de Trajano en Roma, el primer shopping mall de la historia. Luego vimos un poco de los mercados medievales y todo el impulso que le dio la colonización de América por el aumento del surtido y la oferta. Luego vimos las grandes tiendas del siglo XIX, haciendo énfasis en el impacto de estos grandes monumentos en esta época, como Le Bon Marche, la Catedral del Comercio en París y Harrods en Londres. Finalmente hablamos de todo lo relacionado a los shopping malls cerrados y su creador Victor Gruen, de cómo sus ideas influenciaron a los malls que tenemos hoy en día y cómo el no seguimiento de estas ideas afectaron la industria en lo que tenemos hoy en día. Esto es todo lo relacionado a la historia de los primeros mercados y a las bases de la industria retail, sin entrar en detalles específicos. En el próximo video, que puedes encontrarlo con este mismo nombre, vamos a explicar y a ver todo el detalle del futuro de la industria retail. Entonces nos vemos en el próximo video.